Rusia es una nación que se expandió por el este de Europa, Siberia, el lejano oriente y Asia central, convirtiéndose en el país más extenso del mundo. Esta expansión hizo inevitable que chocara con otras potencias a lo largo de su historia, incluyendo a Polonia, China, el Imperio Otomano entre muchos otros. Por otro lado, una rivalidad poco conocida fue la del Imperio Ruso y el Imperio Británico, rivalidad surgida tras las guerras napoleónicas cuando ambos países fueron de las pocas potencias que quedaron relativamente ilesas. Tras las guerras napoleónicas, el Reino Unido consolidó su influencia en la India, siendo la formación del Raj británico el paso final para hacerse con el control de todo el subcontinente. Esto puso en una posición incómoda al Imperio ruso, no solo por el hecho de perder una posible ruta de expansión, sino que ahora la presencia británica en la India ponía en peligro su influencia sobre Persia y Asia Central. Este hecho fue el origen de una rivalidad histórica entre los rusos y los ingleses, una rivalidad que a la larga se conocería como el Gran Juego. Bajo este contexto y con los posteriores conflictos, el zarismo ruso ideó varios planes para acabar con la posición británica en la India y reforzar su propia influencia en la zona. El plan consistía en realizar una expedición ruso-francesa contra las posiciones británicas en la India, todo en el contexto de las guerras revolucionarias francesas. En un principio Rusia y el Reino Unido se aliaron contra los revolucionarios franceses para evitar que sus ideas afectaran a sus monarquías absolutistas. Sin embargo, tras un largo número de derrotas sufridas por la coalición, junto con el hecho de que Rusia estaba cargando con la mayor parte del conflicto en tierra mientras el Reino Unido no sufría tantas pérdidas, llevaba a un ambiente de recelo entre los dos aliados. El gobierno ruso también creía que esta guerra no era suya, empezando por el hecho de que Moscú y París tenían buenas relaciones desde hace décadas, además de que por la distancia geográfica sentían que no era un conflicto de su incumbencia. También confiaban en que su armada y extenso territorio disuadiría a Francia de atacarlos. A pesar de todo, la gota que colmó la paciencia rusa fue la ocupación de la isla de Malta por parte del Reino Unido sin previo aviso, debido a su posición estratégica. Esto cayó mal especialmente al mismísimo zar de Rusia, el emperador Pablo I, quien era el gran maestre de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, orden que gobernaba la isla para ese entonces. Tras este incidente Rusia cortó cualquier relación con Londres, aliándose con Francia. A partir de este punto ambos países decidieron llevar una expedición contra la India británica con el fin de hacerle daño a los ingleses y liberar tropas de los frentes ya abiertos. La operación sería llevada a cabo por dos grupos de ejército, uno por cada país, además de que Rusia aportaría la caballería mientras que Francia la artillería, sumando un total de 70.000 hombres entre ambos países. La ruta programada para el cuerpo francés comenzó en mayo de 1801, partiendo desde París para atravesar el río Danubio y el Mar Negro, llegando al sur de Rusia atravesando Taganrog, Tsaritzin y Astrakán. Se suponía que las fuerzas rusas se unirían a los franceses en el estuario del Volga. Luego, el cuerpo conjunto ruso-francés cruzaría el mar Caspio y desembarcaría en el puerto iraní de Astrabad. Desde allí marcharían hacia la India para llegar hacia septiembre de ese mismo año. Sin embargo, todo el plan se vino abajo tras el asesinato de Pablo I en el año 1801. Ante este hecho el nuevo gobierno ruso decidió desistir de su alianza con Francia, aunque no restauraría relaciones con los británicos hasta tiempo después, manteniendo cierto grado de neutralidad durante parte de la guerra. Por otro lado, el cuerpo francés sí llegó a partir hacia su destino. Debido a que el asesinato del zar sucedió en mitad del camino, tuvieron que dar la vuelta. Debido a que todo se desarrolló en pocos meses, no hay mucha información sobre este plan, por lo que muchas partes quedaron inconclusas. Por ejemplo, no se sabía cómo iban a convencer a los persas para que les dejaran atravesar su territorio, tampoco se sabía cuáles eran los objetivos estratégicos de dicha invasión o que si tenían contacto con los rebeldes indios. Tampoco se sabe cuál hubiese sido el plan a la larga, si sería una ocupación temporal o si había ambiciones territoriales de por medio. De esta forma el plan Duhamel es el más incompleto de esta lista.
El plan fue elaborado por el general Alexander Osipovich Duhamel y propuesto al zar Nicolás I en 1854, en el contexto de la Guerra de Crimea. El plan consistía en abrir un segundo frente en la India británica para aliviar la presión sobre sus tropas en el frente occidental, además de hacer daño a las posiciones británicas en la India. Duhamel propuso 5 rutas alternativas, pero su preferencia era marchar a través de Persia y Afganistán para posteriormente invadir la India británica a través del paso de Khyber. El plan habría requerido el apoyo de afganos y persas, ofreciéndole a los primeros el expandir su territorio en el actual Pakistán, mientras que a Persia le ofrecía la posibilidad de recuperar sus territorios perdidos ante los otomanos, además de eliminar la influencia británica en el país. También esperaba que los estados de la India se le unieran en un levantamiento general contra el dominio inglés, como por ejemplo el Imperio Sikh. Duhamel consideraba que se necesitarían una fuerza pequeña al contar con el apoyo de los persas y afganos. También se tenía conocimiento sobre el relativamente pequeño ejército británico apostado en la India, un ejército que en teoría debería ser superado ampliamente por Rusia y sus aliados, por lo que parecía que iba a ser una operación sencilla. Los principales objetivos eran las ciudades de Lahore y Delhi, aunque no se pretendía ocupar más allá de esas ciudades. El objetivo de este plan era el de abrir un nuevo frente para dividir a las tropas británicas y obligarlos a aliviar la presión en Crimea. Sin embargo, Rusia desde hace tiempo quería mermar la influencia británica en la India, ya que temían que los británicos pasaran a competir por la influencia en Asia Central. Nunca se contempló el de ocupar o crear un protectorado ruso en la zona, principalmente porque los recursos imperiales no permitían mantener una presencia militar permanente. Aunque el plan recibió el visto bueno, nunca se llevó a cabo debido a que el gobierno ruso no fue capaz de liberar tropas en Crimea para dicha operación. También cabe resaltar que el plan suponía demasiado y no tenían hechos concretos sobre el que basarse. Por ejemplo, suponían que el apoyo persa y afgano estaba casi asegurado, olvidando que dichos pueblos también tenían conflictos con el imperio ruso por la influencia que éste ejercía, sembrando la desconfianza. También suponían que los hindúes se levantarían al ver la debilidad británica, cosa que no estaba asegurada ya que los propios británicos se estaban asegurando de que dichos levantamientos no ocurrieran. Incluso si el dichoso levantamiento hubiese ocurrido, nada aseguraba que tuviese el éxito esperado, incluso nada aseguraba que no se volvieran contra los rusos. De todas formas, el plan se quedó en el tintero debido a la falta de recursos y el hecho de que la guerra terminaría tiempo después, con una derrota rusa. Cabe resaltar que los británicos tenían sospechas de un posible ataque ruso contra la India, por lo que se perdía el factor sorpresa. Incluso la caída del imperio ruso no impidió que Moscú mirara hacia la India, esta vez bajo el mando de los bolcheviques. Por aquellos años el concepto de la revolución global dominaba las políticas de la URSS, idea representada por Trotsky. Resumidamente, esta idea defendía que era deber de los bolcheviques el llevar la revolución al resto del mundo, apoyando cualquier movimiento obrero por pequeño que fuese. Fuera de este ideal también se tenían intereses políticos. El Imperio Británico era el país que más apoyaba a los blancos en la guerra civil rusa, y parte de esa ayuda llegaba a través de la India. Esto hizo que Moscú tuviera aspiraciones para invadir la India, tanto por razones ideológicas como pragmáticas. Todo esto se plasmó en el proyecto Kalmyk. Dicho proyecto consistió en un plan soviético para lanzar una invasión sorpresa sobre la India británica con el objetivo de desestabilizar al Imperio Británico y cortar su apoyo a los blancos. El plan consistía en firmar una alianza con el vecino Afganistán, aprovechando la subida al poder del príncipe Amanullah Khan y el inicio de la Tercera Guerra Anglo-Afgana. Se propuso una invasión conjunta, una invasión financiada por el Turquestán soviético. Sin embargo, las negociaciones no lograron llegar a ningún acuerdo concreto, empeorando cuando la inteligencia británica detectó los planes soviéticos. A pesar de este fracaso inicial, la RSS de Rusia logró hacer contactos con los revolucionarios de Bengala, remanentes de las potencias centrales en la zona, y con los revolucionarios del gobierno provisional de la India. Para mediados de 1919 se propuso un plan para levantar a 40.000 hombres organizados en regimientos de caballería.
Dicho ejército partiría desde los Urales, pasando por el Turquestán para finalmente invadir a la India a través de Afganistán, confiando en que sus contactos en dicho país facilitarían las operaciones. El plan sería apoyado por el mismísimo Trotsky. A pesar de todos los problemas no demoraron en aparecer. Hechos como que la guerra civil aún continuaba, el peligroso viaje que dichas tropas deberían hacer, limitaciones logísticas y demás inconvenientes. Esto llevó a que se buscara una ruta alternativa, ahora fijándose en el Tíbet y el resto de estados en los Himalayas. Esta ruta era la más corta para llegar a sus aliados en Bengala, además de que las guarniciones británicas no eran tan fuertes en esa frontera y el Himalaya era una barrera natural perfecta en caso de ser necesaria. Se empezaron a idear planes para distribuir propaganda en la zona, todo con el objetivo de aumentar el apoyo popular a los movimientos prosoviéticos. Se enviaría una expedición dirigida por el indólogo Fyodor Shcherbatskoy, quien armaría a los pueblos indígenas de la frontera nororiental con armamento moderno antes de que pudiera organizarse un suministro regular por parte de los británicos a sus fuertes. Mientras se llevaban a cabo los preparativos, hubo varios acercamientos entre Berlín y los bolcheviques para sopesar la posibilidad de una invasión conjunta de la India, pero no llegaron a nada concluyente. El proyecto recibió el visto bueno de Lenin para llevarse a cabo, recibiendo más recursos y apoyo interno. Sin embargo, un hecho sorpresivo truncaría el plan para siempre. El levantamiento checoslovaco en el ferrocarril transiberiano. Dicho acontecimiento afectaría a las líneas de suministros soviéticas al mismo tiempo que ayudaba a los blancos a dar golpes contra los bolcheviques en el frente siberiano. Debido a estos problemas el proyecto se dejó de lado y hechos como el inicio de la guerra con Polonia no hizo más que desviar recursos a otros frentes. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico fue desviando poco a poco recursos para fortalecer sus bases en la India, sabiendo que un ataque soviético era inminente. Además, los esfuerzos propagandísticos en el Tíbet no tuvieron los resultados deseados, desalentando a los bolcheviques. Otro factor importante fue el ideológico, cambiando la idea de revolución mundial por la del socialismo en un solo país, buscando el consolidar la revolución en la URSS antes que intervenir en conflictos externos. Estos factores orillaron a que se decidiera por cancelar cualquier plan que representara un gasto excesivo o que tuviera como objetivo intervenciones fuera de los antiguos territorios del Imperio ruso, siendo el final definitivo del proyecto Kalmyk. Al igual que el resto de planes, debido a que no se llegaron a completar del todo, no sabemos a ciencia cierta si el objetivo de la naciente URSS era el formar un estado comunista en la India, desestabilizar a los británicos o cortar las líneas de suministros de sus rivales políticos. De esta forma los planes rusos para invadir la India quedaron siempre en el papel debido a las circunstancias externas de cada época. Como dato curioso, a la larga Rusia sí terminaría teniendo cierta influencia sobre la India. Esto se debe a que durante la Guerra Fría Estados Unidos apoyó a Pakistán armamentística y monetariamente. Así que, por regla de tres, la URSS empezó a apoyar a la India tanto política como económicamente, llegándole a vender armas, maquinaria pesada y apoyando a los hindúes en eventos como la guerra con China o el conflicto en Cachemira. Estos intercambios siguieron incluso tras la caída de la URSS, siendo que ambos países mantienen buenas relaciones hasta nuestros días.